Amados hermanos y amigos todos, damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos da en este día de estar con ustedes. No necesito mucha presentación, ustedes me conocen, pero si alguno no me conoce, sepa que soy sencillamente un viejo amigo de Jesucristo. Lo conocí cuando tenía 15 años de edad y ya tengo 80. Él ha sido mi amigo fiel, el amigo que nunca me ha fallado, el amigo de todos los tiempos, de los tiempos buenos y los tiempos malos. La amistad es quizás la más hermosa flor que podamos cultivar en el jardín de la vida, pero lamentablemente es una especie en extinción. Estamos asistiendo a tiempos de decadencia en todo sentido, incluyendo en la amistad, que es quizás la expresión más noble del amor. Estamos en el mes del amor y de la amistad. Ustedes oyeron que hay una comida aquí el día 10 que tiene que ver con todo eso. La amistad, mis hermanos, hay que cultivarla. No se da, no es una flor que nace espontáneamente. Hay que cultivarla. Hay que sembrarla, hay que abonarla, hay que cuidarla para que dé a su tiempo resultado. La Biblia, el libro de Dios, el libro de los libros, el libro eterno, nos habla mucho de la amistad. Sobre todo el libro de Proverbios. Proverbios es un libro precioso. Un libro, hermano, aprendí hace años por un pastor americano que estuvo en Cuba y nos recomendó, un líder aquí. Como tiene 31 capítulos, él nos dijo a los pastores, óigame, una buena lectura diaria es un capítulo diario de Proverbios. Y hace ya 20 años que lo estoy haciendo con muy buen resultado. Hay, por ejemplo, un pasaje allí en Proverbios 17:7, que dice algo así, que les voy a leer allí acerca de la amistad. Dice, en todo tiempo ama el amigo, en todo tiempo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Creo que hay un dicharacho cubano que dice, ¿quién es tu mejor hermano, tu amigo más cercano? Creo que es algo de eso, ¿verdad? Recién graduado del seminario fui a trabajar a un pueblito de Pinar del Río, donde había un central azucarero. Por cierto, se llamaba José Martí el Central. Y recuerdo que allí aprendí un dicharacho que no había oído en otras partes de Cuba. Un día, uno de los jóvenes de la iglesia, no sé por qué, me dijo, pastor, el que tiene un amigo, tiene un central. Usted lo ha oído. Cuando aquello en Cuba había 150 centrales. Ahora creo que quedan 12 nada más. Así que ya, pues, ustedes saben cómo es la cosa. Pero, hermano, la amistad es un valor cristiano. Jesús habló de la amistad. Este pasaje que hemos puesto ahí como base bíblica en Juan 15. Jesús está hablando con sus discípulos. Ya allí, yo decía esta mañana en el otro culto que a partir del capítulo 12 o 13 de Juan ya entramos en la recta final de la vida de Cristo. Las últimas 48 horas de la vida de Cristo están en Juan del 13 al final. Y en ese capítulo 12 o 14, Jesús dice, este es mi mandamiento. Fíjate que no es una opción, es un mandamiento. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y añade, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo mando, etc. Sigue hablando ahí de la amistad. Mencionaba esta mañana un poema de José Martí. Bueno, estamos en estos días, el pasado domingo fue el 28 de enero. Estamos en días de que se recuerda a los cubanos sobre todo, ¿no? Martí era un hombre que tenía temor de Dios. No podemos calificarlo como un cristiano como nosotros, pero tenía temor de Dios. Recuerdo que cuando me casé, fuimos de luna de miel a Isla de Pino. Y Virginia me dijo, ¿y por qué vas a ir a Isla de Pino? De Pino no hay nada, ninguna cosa atractiva. Le dije, es que allí leí en una revista que hay un museo donde está la Biblia de José Martí. Y en efecto, fuimos a verla. Un hombre que lee la Biblia, un hombre que se alimenta de la Biblia, tiene que tener principios amistosos. Y hay un pensamiento de Martí, una poesía. Martí nace en el 53 y a partir de es la mitad del siglo XIX. Y a él le tocó vivir lo que se llama en poesía el modernismo. Fue un movimiento poético, literario,
sobre todo en América. Es la época de Rubén Darío en Nicaragua, es la época de Gutiérrez Nájera y el otro, ¿cómo se llama y Amado Nervo en México, y es la época de Martí en Cuba. Es la misma época. Y en esa época floreció mucho la poesía romántica y la poesía con sentido así de amor y de amistad. Y hay los versos sencillos, esta mañana alguien lo repitió conmigo, no sé cuántos se acordarán, cuando él dice, tiene el leopardo, ¿se acuerdan? Lo repiten, tiene el leopardo un abrigo en un monte seco y pardo. Yo tengo más que el leopardo, porque tengo un buen amigo. Nosotros sí tenemos de verdad un buen amigo, que es Jesucristo, ¿eh? Y podemos, hermanos, darle gracias a Dios por ese amigo. Y repito, hermanos, que la amistad hay que cultivarla. Lamentablemente, esta época moderna, en que casi ni nos vemos, ni nos hablamos cara a cara, quiero decir, no. Todo es... Si te dicen que no está available, a mí me cae más mal el available ese. Fulano no está available. Y entonces te dan un número, el 1, el 2, el 3. Ay, Dios mío, me vuelvo loco con toda esa pila de números. Aquí, yo quiero ver la cara, de la gente, ¿no? A veces cuando he ido al banco, sé que hay cajeros de esos, y hay el otro. Yo no, déjame de cara a cara. Yo quiero verle la cara al tipo que me está vendiendo. Nos hemos deshumanizado. Pero hermanos, tenemos que cultivar la amistad. Pero con la amistad, yo decía esta mañana, pasa como con el colesterol, que lo hay bueno y lo hay malo. Yo no sabía eso. Hace unos meses el médico me dijo eso, doctor, explíqueme. Me lo explicó, pero no entendí ni papas, ¿sabes? Pero bueno, pero me lo explicó, que hay un colesterol bueno y un colesterol malo. Bueno, hay amistades buenas y amistades malas. Ustedes lo saben, Lamentablemente, ustedes conocen, y yo también, personas cercanas a nosotros que se nos han desviado cuando han tenido una mala compañía, una mala compañía. Y yo recuerdo esta mañana, siendo yo un muchachón, quiero 7 u 8 años, nos mudamos de la ciudad de La Habana para El Cotorro. Ahí vivimos en un barrio, muchachos callejeros, todo el mundo en la calle jugando a la quimbumba y jugando al trompo y jugando a la pelota, a la bola. Y había muchachos buenos y muchachos malos. Pero mi hermano Joaquín y yo nos pegamos a los malos, a los tirapiedras, a los robamangos, a los robagallinas. Y mi mamá decía, oye, había 2 gorditos allí que eran hijos del hombre que vendía hielo. No había yo creo que no había ni refrigeradores cuando aquello. Y decía mami, decía, acérquense a los gorditos. Pero nosotros nos acercábamos a los flaquitos, ¿sabes? Era la otra pandilla. Y eso sucede, ustedes han sufrido eso. El hijo que se te desvió, la muchachita, sobre todo en la universidad, en la high school, por amistades malas. En la Biblia hay un ejemplo terrible de las consecuencias de una mala amistad. En el libro 2 de Crónicas, capítulo 10, está una historia que ustedes la habrán oído. Cuando muere el rey David, le hereda a Salomón. Salomón fue la edad de oro de Israel. Fue Salomón, el rey sabio, el templo, etc. Pero no siempre de tal palo, tal astilla, no siempre ocurre eso. Y resulta ser que el hijo de Salomón, que lo iba a heredar, no era quizás el más dotado. Roboán. Y cuando Roboán heredó a su padre, bueno, lo coronaron y todo aquello, ustedes saben, el pueblo se reunió para pedirle que cambiara un poco la política fiscal de su padre. En el tiempo de Salomón se construyó el templo, que fue un gasto extraordinario. Y lógicamente hubo que aumentar los taxes y la gente pagó, pero la gente pagó con gusto, porque cuando la gente sabe para qué se emplea el dinero, eso es importante también en la iglesia, ¿sabes? Cuando la gente sabe para qué paga el dinero, la gente da con gusto. Y la gente dio con gusto para el templo, pero ya el templo se había construido, pero seguían los mismos taxis. Entonces la gente le pidió, Roboán, baja, afloja la tuerca, viejo, oye, el IRS está muy duro este año. Bueno, conclusión. Entonces, pues, él dijo, bueno, yo voy a estudiar. Los políticos nunca responden de pronto. Voy a estudiar el caso. Vengan de aquí a 3 días. Y en esos 3 días, dice allí, que Roboán se entrevistó con los consejeros de su padre. Era gente vieja, gente de cana, gente que tenía experiencia. Y ellos le aconsejaron, mira, Roboán, el pueblo ya está con la lengua afuera, está ahogado ya de tanto
tantos taxes, bájale, y tú ves que el pueblo te va a seguir. Pero a él no le gustó ese consejo. A veces a la gente joven no le gusta oír a los viejos, ¿no? Bueno, peor para ellos. Y entonces consultó con sus amigotes. Había allí un grupo de muchachones de su época, de su tiempo. Vive bien, muchachos, vive bien, ¿no? Y se reunió con él y dijo, ¿qué va? Al revés, aprieta más la tuerca. Sácale el aceite a la aceituna. Este pueblo lo que hay que meterle. Y cuando llegaron al tercer día, la gente que venían ahora con un líder llamado Jeroboam, y le dijeron, rey, ¿qué tú has dicho? No. Mi padre, un dedo de mi padre es un muslo mío, o sea, voy a aumentar. Fíjate que yo fuera bomba. Y usted sabe la historia cómo terminó, ¿verdad? El pueblo se sublevó, se dividió el reino y ahí empezó la decadencia de la nación, mi hermano. Las malas amistades traen consecuencias malas. Ustedes lo saben. Hay amistades tóxicas, amistades venenosas. Muchachos buenos que se nos han echado a perder. Allá en la iglesia donde mi hijo es pastor, que yo tuve 10 años con él allí, hay una de las más grandes universidades de este país. Tiene 70.000 estudiantes. ¡Wow! Allí van miles de jóvenes del mundo entero y, por supuesto, de este país. Oiga, cuando cae un joven cristiano, oye, hay que cuidarlo porque aquí están los leones allí que lo devoran. Y si algunos lo han devorado, ¿saben? Las malas compañías. Lo enseñan en droga, le enseñan el sexo fuera del matrimonio, le enseñan todas las cosas malas. Por eso, mis hermanos, tenemos que cuidar mucho a los muchachos. Padres y abuelos, qué bueno que se habló aquí de la escuela dominical, hermano. Tenemos que traer nuestros muchachos a la escuela dominical, a conocer este libro. Este es el GPS de Dios. Este es el libro que nos conduce. Lámpara, decía el David, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Padres, abuelos, hagan el esfuerzo. Si usted deja al muchacho, prefiere quedarse durmiendo o prefiere quedarse viendo los muñequitos. No. Hay que traerlo porque tú sabes lo que él no sabe, ¿verdad? Y es muy importante que los padres, los abuelos y todo el que tenga alguna autoridad sobre los menores insista en buscarle buenas amistades. Hay que chequear. Hay un problema serio, ustedes lo habrán oído, con esto de los teléfonos. Los muchachos, ustedes no saben con quién está hablando ni quién le está envenenando el alma. Así que ojo con el vice, ¿saben? Ojo con hay que chequear, hay que cuidar. Y si no lo cuidamos nosotros, ¿quién lo va a hacer, mis hermanos? Nosotros a veces hemos dejado a la iglesia tareas que son del hogar. No, el pueblo de Israel estaba muy claro en eso. Allí en Números se le dice, cuando tu hijo ponle hasta en la frente letreros bíblicos por todos lados, para que sepan mi palabra, mi hermano. Así que cuidemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, cuidemos nosotros mismos. Las malas compañías lo echan a perder a uno. Así que tengamos cuidado con las malas amistades. Pero hay buenas amistades también, ¿verdad? Y que debemos cultivar, Yo agradezco a mucha gente, de muchachos que me ayudó. Tengo en mi corazón recuerdos muy gratos de maestros de primaria. Tuve un maestro en 4º grado. Por cierto, él era español, yo creo. Que fue para mí un padre. Y ya yo viejo casado ya tenía contacto con los marianos, como se llamaba él. Y recuerdo tanto a ese hombre, un hombre católico de buenos principios, que me alentó mucho en mis primeros años en la escuela 5º grado por ahí. Las amistades buenas, qué bueno. Hay que cultivar las amistades buenas. En la Biblia también hay ejemplos preciosos de eso. Allí en el libro 1 de Samuel, en el capítulo 18, está la historia tan linda de David y Jonatán. ¿Se acuerdan? En estos días dieron por televisión, no sé si vieron en el canal 23 o en el 9, no sé en cuál de eso, en Univisión, dieron el rey David, una novela, ¿no? Pero que en la novela aparece la amistad de David y Jonatán. Fíjense que la amistad es un puente. David, hijo de un pastor de ovejas, un muerto de hambre. Saúl, el hijo del rey, sangre roja y sangre azul, la bobería esa, y un puente. O sea que la amistad es un puente por encima de las clases sociales, por encima de la cultura, por encima de la religión, por encima de todas las divisiones que el hombre pone. La amistad puede construir un puente. Y ahí está la historia de David y Jonatán. Jonatán le salvó la vida a David, ¿se recuerdan? Cuando el viejo Saúl se le tostó la
Se tostó, la Cuba se tostó. Y le dio, se cogió celo de David. ¿Se acuerda? Quiso matarlo y todo aquello. Gracias a que Jonatán le avisó. Oye, David, corre, que la cosa está mala. Y David se salvó. Y después, cuando murieron Saúl y David, Saúl y Jonatán, y David fue el rey, David no se olvidó de su amigo Jonatán. Y dice allí la Biblia, más adelante, que un día le preguntó a alguien, chicos, queda aquí alguien de la casa de Saúl. Y alguien le dijo, queda un muchacho, joven, lisiado, hecho leña, desbaratado, le había pasado por arriba un carretón y le había partido la pierna. Ese es hijo de Saúl, hijo de Jonatán. Y dijo, tráiganlo, lo sentó a la mesa. Y dice, lo hago por amor a tu padre, porque tu padre era mi amigo. Qué bueno, mis hermanos, ¿verdad? Qué bueno. Qué bueno que cultivemos amistad. En la iglesia hay que cultivar amistades, en el barrio hay que cultivar amistades, en el trabajo hay que cultivar amistades. Cultive la amistad, que es una hermosa flor. Pero la más linda amistad es la amistad con Dios. Hay un hombre de la Biblia, Abraham, qué lindo está eso allí, eso lo dice Santiago. En Santiago 3:23 creo que es la cosa. Allí Santiago está hablando de Abraham. Y dice allí, Santiago 2:23, dice, se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Qué lindo está eso, mi hermano, amigo de Dios. Yo contaba esta mañana en el primer culto que siendo yo, un teenager, 14, 15 años, estaba estudiando en el Instituto Preuniversitario de Gwynedd. Yo siempre fui orador desde muchacho. En la escuela, los más viejos se acordarán, el famoso beso de la pata, ¿se acuerdan? En la escuela primaria, el viernes, y yo siempre hablaba, decía algo, una poesía, siempre tenía esa chispa, ¿no? Y cuando llegué ahí, pues también lo hice, era el orador. En Cuba, lo que tú sabes, se celebraban los actos patrióticos, ¿no? El día de Martí, el día de la patria, el 28 de enero, el 20 de mayo, el 10 de octubre, pues eso, calabaza, todo eso, después se acabó. Y entonces me acuerdo que en el instituto, pues había todos los años una celebración. Por lo menos el 28 de enero siempre había un acto patriótico. Y yo era el orador de los estudiantes. Se invitaba siempre un personaje de afuera, ¿no? Y recuerdo que un año trajeron a un viejito, parece estarlo mirando, blanco en cana, pero el viejito estaba paradito, ¿no? Blanco en cana, y aquel viejito contó una historia maravillosa. Él era cubano, santiaguero, pero de muchacho había emigrado a República Dominicana y había aprendido el oficio de tipógrafo. Las imprentas antiguamente no eran como ahora que todo es electrónico. Antes era letra a letra. Yo trabajé en una imprenta, era una cajita así de madera y las letras ahí, y ese era su trabajo de muchacho. Y él contó que estando él en República Dominicana, en el pueblito de Montecristi, que es un pueblito cercano donde vivía Máximo Gómez, ¿recuerdan Máximo Gómez? Martí y Gómez, ya cuando venían para acá, cuando iban para Cuba, para la guerra del 95, publicaron un manifiesto, un documento. Martí era abogado, era periodista, era un hombre de letras, y sabía que las cosas había que ponerlas en escrito, en blanco y negro. Y hicieron un documento que se llamó el Manifiesto de Montecristi, famoso. Ahí estaban las bases de la futura república. Y se publicó allí en esa imprenta. Y él fue el hombre que trabajó. Y él, lo contaba emocionado. Era un hombre de piel muy blanca y me acuerdo que estaba rojo como una manzana cuando dijo, yo fui amigo de José Martí. Y yo dije bajito, y yo soy amigo de Cristo. El mío es más grande que el tuyo. Qué bueno, mis hermanos, que seamos amigos de Jesús. Del amigo eterno. Del amigo que nos amó tanto y de tal manera que murió en una cruz. Hermano, la cruz es algo horrible. Vaya, a veces la gente subvalora la cruz. La cruz es el centro del cristianismo. Pablo decía
a los corintios, no me he propuesto otra cosa que predicar a Jesucristo y a este cruz. La cruz es el centro del cristianismo. Si no hay cruz, no hay salvación. Si no hay sangre derramada, no hay salvación. Cristo vino a este mundo a morir por nosotros. El amigo fiel, el amigo eterno, el amigo que nos amó tanto. Él lo dice ahí mismo en Juan 15. El amigo da su vida por el amigo. No vengo a hablar de Martí, pero es que viene bien. En el año 1868 estalló la primera guerra en Cuba, la llamada Guerra de los 10 años, 68 al 71, que fue un fracaso. Divisiones internas, celos, egoísmo, personalismo. Aquello terminó un fracaso y costó miles de vidas. Martí nace en el 53, unos años más tarde estalla la guerra. Martí no tiene edad para ir a la guerra, es un muchacho de 17 años, pero en la ciudad de La Habana había un movimiento revolucionario, independentista. En la guerra en Oriente, pero en La Habana había un hervidero, los jóvenes sobre todo, nacidos aquí, nacidos allí, hijos de españoles, pero que sentían por la patria. Entre esos jóvenes estaba José Martí. Y había un joven de la clase rica llamado Fermín Valdés Domínguez. No sé si esa historia, algunos los más viejos la conocen. Fermín Valdés Domínguez. ¿Cómo es que se empata un muchacho joven? Pues Martí era un muerto de hambre. El padre Martí era un soldado español que ganaba un sueldecito. Y Fermín era un hijo de un acaudalado terrateniente. Pero eso lo que hace, esa es la maravilla de la amistad. Ese es el puente de la amistad. Ambos eran alumnos de un maestro extraordinario, Rafael María Mendive, que había sido a su vez discípulo de Luz y Caballero. Fíjense cómo esto es un efecto dominó, es como una cadena. Mendive era cubano, amaba su patria. Su escuela era un hervidero de pichones, de futuros soldados de la patria. Y un día Martí y Fermín Valdés Domínguez se enteran de que un compañero de ellos, un alumno de la escuela se llamaba El Salvador, era un hombre temeroso de Dios, Mendive, hombre piadoso. Un día se enteran que un compañero de ellos, por cierto, de apellido Castro, ay Dios mío, nos persigue la desgracia, bueno, un compañero de ellos, apellido Castro, se afilió a los voluntarios. Los voluntarios eran cubanos que se ponían, eran como una guerrilla, ¿no? Guerrilla de aquella época, ahora es otra. Cubanos que se ponían al servicio de España para en contra de los cubanos. Ellos se enteran de aquel compañero de ellos y le escriben una carta, echándole en cara la vergüenza de lo que había hecho. Le dicen, ¿cómo es posible que un alumno de Mendive, que ha sido enseñado en el amor a la patria, y por ahí se despacharon? Parece que el tipo entregó la carta a las autoridades. Y un día hicieron un registro en casa de Fermín y encuentran allá a Martí y a Fermín, los dos. La letra de los dos era casi idéntica. Los dos habían aprendido con el mismo maestro. La misma letra de los dos era igualita, porque el maestro era el mismo. Y los dos firmaron la carta. Entonces las autoridades los prendieron a los dos. Pero como los dos escribían igualito, Martí dijo, yo soy el autor. No que soy yo. Y fueron a juicio. Pero como siempre sucede, la soga sabe por dónde parte siempre. Y lo más débil era Martí, era muerto de hambre. El otro era un hijo, un ricachón. La sentencia fue 6 meses para Fermín de prisión domiciliaria. Y para el pobre diablo aquel, 6 años picando piedra en las canteras de San Lázaro. Por poco te da la vida allí. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que hace la amistad? Martí dijo, no, yo. Y se echó la culpa, además, hasta insultó al juez, porque lo que quería era desviar la atención del juez de su amigo, para salvar al amigo.
el verdadero amigo su vida da por sus amigos. Jesucristo es el amigo de todos los tiempos. Él vino a este mundo y la ira de Dios fue sobre él. Y como leímos esta mañana en la cena, y por su llaga fuimos sanados. Y la ira, nos gusta hablar de un Dios de amor, sí, Dios es amor, pero que no se nos olvide que ese mismo Dios que es amor, dice también Hebreo, que es fuego consumido. Cuidado, la ira de Dios, la justicia de Dios y el amor de Dios se encuentran en la cruz, ahí donde se equiparan. La justicia de Dios exigía la muerte del pecador, tu muerte y la mía. Lo que merecía yo y tú era el infierno. Nosotros matamos a Cristo. Sí, el soldado romano empuñó el martillo, pero detrás de la mano de él estaban tus pecados y los míos. Yo maté a Cristo. Tú mataste a Cristo. Tú eres guilty, yo soy guilty, culpable. Pero el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios a este mundo. Y te amó a ti y a mí, y amó a la lesbiana y al homosexual y al criminal, lo amó. Allí en la cruz del Calvario, Dios salvó, Cristo salvó a un bandido. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo al ladrón en la cruz. Han pasado 20 siglos, 2000 años, pero la sangre de Cristo sigue teniendo poder. Que me gusta el himno ese, hay poder, ¿se acuerdan? Hay poder, sigue igual poder en la sangre que Él vertió. Las medicinas humanas tienen fecha de vencimiento. Los alimentos tienen fecha de vencimiento, pero la sangre de Cristo no tiene fecha de vencimiento. Cristo sigue salvando hoy, como lo hizo ayer. Y para eso estás tú y estoy yo aquí. Cristo es el médico divino. El evangelio es la medicina. Pero la iglesia es la enfermera. Tú eres la enfermera, la que tienes que aplicar allí la medicina al enfermo, que es el mundo. Un enfermo, hermano, que está agonizando. No te hagas ilusiones. No hay mejoría, no. No importa los cambios. Ya se agotó la agenda humana. Ya los hombres no tienen a qué echar mano. Ya no hay herramienta humana que funcione. Se han ensayado todos los ismos habidos y por haber. Y el hombre cada día es peor. No te hagas ilusiones, el enfermo está agonizando. El médico viene pronto, pero eres tú y yo, la iglesia, la que tenemos que aplicar la medicina al enfermo que está agonizando. Tú y yo, la iglesia. Pero hermano, el diablo nos ha hecho creer que solo los pastores y predicadores. No, cuando Cristo habló allí en Hechos 1:8, era a toda la iglesia. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero hay que empezar por Jerusalén. Conté esta mañana que acabo de llegar de Haití. Estoy horrorizado con lo que vi en Haití. Yo había estado ya en México, en Chiapas, que aquello es horrible. Yo pensé que había visto lo último. No. Esto es peor. Un hambre, una miseria, una corrupción, una oscuridad. No solamente oscuridad de piel, sino oscuridad de lo que hay en el ambiente es una mezcla. De catolicismo, de budismo, porque hay religiones africanas y asiáticas, y el vudú, que es una religión africana, que es la que... Y en medio de esas podredumbres hay un pequeño grupo de iglesias, de niños, que son decía Martín, que son la esperanza del mundo. Hay miles de niños que están siendo atendidos por iglesias de aquí, de la Florida, usando voluntarios cubanos. En Cuba hay muchos haitianos que han venido ahí a ayudar. Hacer que esos niños sean la esperanza del futuro.
le están dando no solamente el pan material, sino el pan espiritual. Visitamos una aldea en las montañas. Yo nunca había visto montañas tan grandes. El Pico Turquino es una lomita al lado de aquello ahí. 4.000 metros de altura. Unas carreteras horribles. Yo con el corazón, yo cerraba los ojos para no ver aquello, porque el chofer le daba vuelta como un trompo. Aquella montaña había que ir así dando vueltas para llegar hasta arriba. Por poco nos despeñamos por un despeñadero de eso. Una piedra enorme se cayó porque no hay árboles. En esas montañas están deforestadas por completo. Y como no hay árboles, no hay quien aguante las piedras, se caen solas. El pastor es un hombre llamado Benedicto. Tiene como 4 nombres, pero me acordé de ese nada más, Benedicto. El hombre habla un poquito de inglés, esa fue la suerte. Porque el creole es un fenómeno, eso no quiero entender. Eso es el hombre se defiende con el inglés y ahí fue que nos pudimos entender. La primera noche me tocó predicar a mí en la única iglesia, porque además fueron orfanatorios. Cuando llegamos ahí, hermano, estaba oscureciendo ya. Yo oía un canto, para aquello parecía, hermano, una catarata, aquel ruido ensordecedor. Y cuando llegamos allí era un grupo, unas 200 personas, en un techito de zinc, piso de tierra, 4 palos redondos en la esquina. Los bancos eran unas tablas rústicas, cortadas con hacha, llenas de pelo y de puya. Arriba de unos bloques, y allá había 200 personas, hombres, mujeres y niños, alabando a Dios. Yo me quedé petrificado. Yo llevaba un sermón y tuve que cambiarlo. Es que no, esto que sirve aquí. Entonces les hablé de mi Cristo. Le hablé del Cristo que me salvó, que me transformó, que me compró con su sangre, que me rescató, que me hizo pasar de las tinieblas a la luz. Qué bueno, hermano, que en medio de la oscuridad brilla la luz. Porque precisamente cuanto más oscura es la noche, más brillan las estrellas. Esa es la tarea de nosotros, de la iglesia. Decirle al mundo que Cristo es el amigo, el best friend, como dicen los americanos, el mejor amigo, el que nunca falla. Muchos de ustedes saben que mi esposa partió con Cristo en septiembre del 2016. Un año antes ella se había operado, una operación gigante que le hicieron aquí. En el esófago tenía un cáncer enorme. Les trajeron el esófago de ella, le hicieron una cosa rara ahí con el estómago de ella. Pero no llegó al año, en septiembre falleció. Pero en los primeros días de la operación, yo no quería separarme, era 53 años casado. Yo no quería separarme del lado de ella, pero me dijo, papi, tienes que ir para la casa a bañarte y a comer, lleva 3 días aquí, te vas a morir aquí junto con ella. Le confieso que llegué a la casa desbaratado, llegué a la casa derrumbado. Entré por la puerta, no tenía ganas ni de bañarme ni de comerme. Me senté en la mesa a llorar como un niño. Pero me acordé de este libro. Me acordé que esta es la palabra de mi Dios. Y lo abrí al azar. Y me salió un versículo que yo ni me acordaba que existía. Está en Nahum 1:7. Y dice así. Dice así el profeta. Nahum es un pequeño profetica perdido allí, que la gente ni sabe que existe. Y allí en Nahum 1:7, Dios me habló aquella noche. Jehová es bueno. Así dice el profeta. Eran tiempos horribles. Eran tiempos que los asirios tenían rodeada Jerusalén. Eran tiempos de tormenta. Eran tiempos de crisis. Eran tiempos de muerte. Eran tiempos de hambre. Eran tiempos de peligro. Pero el profeta dice, Jehová, tú eres bueno. Ahí está. Fortaleza. Cuando más falta hace. En el día de la angustia. Y ese era mi día de angustia. Pero él me conocía y yo lo conocía a él. Éramos buenos amigos. Nos conocíamos hacía 60 años. Y yo confiaba en él. Y él confiaba en mí, mi hermano. Qué bueno tener ese amigo. Qué bueno, hermano, que cuando te toque la puerta la desgracia que te va a llegar. Ese es un huésped indeseable, pero llega.
llega algún día, tú tengas ese amigo. Qué bueno. Los americanos dicen God is a good God. Es un juego de palabras. God is a good God. Y me dijo un día un negro, always, que aquello acabó de poderle, always, siempre. Dios no solamente es bueno en los tiempos buenos, Dios es bueno siempre. Porque ese es el amigo. Es en el día de la angustia cuando el amigo se demuestra que es amigo. ¿Cuántos aquí son ya amigos de Cristo? A ver, levanten la mano todos que ya son amigos de Cristo aquí. ¡Qué bueno! Dios les bendiga. Ustedes son gente sabia. Creo que elegir a Cristo es un acto de sabiduría. Pero si hay alguno por ahí que todavía no es amigo de Cristo, por favor, se lo suplico, no se vaya de aquí sin darle su corazón a Cristo. Allí en Proverbios 23, 26 dice el sabio, dame, hijo mío, tu corazón. Dios quiere tu corazón y mi corazón. Yo se lo entregué cuando tenía 15 años. Y Él lo tomó en serio. Señor, soy tuyo, te pertenezco. Mi madre quería que fuera abogado y tenía condiciones para ello. No, tú vas a ser un predicador de mi palabra. Tú vas a decirle a otros cuán grandes cosas yo he hecho contigo. Y a eso, hermano, he dedicado mi vida. Dios me ha ayudado todavía en mi ancianidad para poder compartir su palabra. Hermanos, les felicito porque ustedes son amigos de Cristo. Pero hay muchos por ahí que no lo son todavía. Y te toca a ti y a mí decirle a otros acerca del amigo. Donde Dios te ponga. Si te pone en un hospital, habla allí. En una prisión, habla allí. En el trabajo, habla allí. Y más que habla, vive, vive. Quiero terminar. Cuando me convertí a Jesucristo, tomé un versículo de la Biblia como lema. Este versículo está en Romanos 1, 16. ¿Se acuerdan? ¿Cómo dice? Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Y después que aprendí griego, aprendí que ahí la palabra poder es dinamita, dínamo. Este Dios es una dinamita, tiene poder para salvación de todo aquel que en Él cree. El judío primeramente, y el griego, y el chino, y el comunista, y el testigo de Jehová, y el musulmán. Todo el mundo cabe en el amor de Dios. Pero llegaron tiempos difíciles y fui a la prisión. Ustedes saben la historia. Qué terrible tiempo aquel, hermano. Recién casado. Nilo, el pastor, tenía 6 meses de nacido. Nos acusaron de espías de la CIA. Yo ni la palabra CIA sabía lo que significaba. Tuve que preguntarle. Fueron tiempos horribles. Pero Dios estaba vivo y sigue vivo. Y nos sostuvo. Y nos ayudó. Y pudimos predicar el Evangelio allí. Y se salvaron almas en las prisiones. Miami está lleno, si usted no lo sabe, esto está lleno de miles de personas que conocieron a Jesucristo en las prisiones de Cuba. Hay un libro por ahí que escribió el pastor Medina hace años, no sé quién lo ha leído. El Evangelio tras la reja. Léalo, está en español y en inglés. Porque la palabra de Dios dice que no está presa. Lo dice Pablo ahí, no está, a Timoteo, la palabra no está presa. Pueden prender al predicador, pero no pueden prender la palabra. Esta palabra es viva, es una espada. Pasaron los años y salí. Entró un joven y salió un adulto. Entró un hombre que de oídas había oído, pero salió uno que ahora mis ojos te ven, podía decir como Job. Mi vida cambió por completo, en muchos sentidos. Y tomé otro versículo como lema. Hasta hoy. Si alguno de ustedes asiste a mi funeral, pidan que se diga ese versículo allí.
Gálatas 2:20. Quisiera que todo el que lo sepa lo diga conmigo. A ver si lo ponen ahí para que lo puedan repetir. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos de esta iglesia Coral Park, Dios les ha puesto a ustedes aquí para que hagan amigos para Cristo, para que esta barriada oiga de que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el mejor amigo. Que Él les bendiga. Muchas gracias.